Señora Antonieta de López, en ese momento, ¿usted cómo percibe a la oposición en Venezuela? Hay un gran poder que han logrado en la Asamblea Nacional, una mayoría calificada que le va a permitir a la Asamblea Nacional promover unos cambios estructurales en Venezuela. ¿Pero usted cree que ese poder va a ser respetado por Nicolás Maduro? ¿Cómo lo percibe en ese momento la oposición? Maduro ha dicho que reconoce los resultados, pero por el otro lado, al mismo tiempo, ha dicho que tienen que cerrar filas contra lo que él ha llamado la contrarrevolución. ¿Ustedes cómo ven ese escenario? Bueno, definitivamente lo que ha sido la oposición venezolana tiene hoy que sentirse sumamente satisfecha por los esfuerzos unitarios que han marcado esta victoria. Hoy en día tenemos una unidad sólida, una unidad de principios y valores todos compartidos y que definitivamente quieren empezar el cambio, las reformas sociales, políticas y económicas que se esperan en Venezuela. Y van a seguir trabajando y promoviendo ese cambio unidos en la Asamblea Nacional, y tenemos mayoría calificada. Por eso, Jefferson, yo creo en esa unidad, creo en los esfuerzos que se han hecho, los reconocemos y nos sentimos sumamente orgullosos. Creo que todos los venezolanos que votamos por el cambio reconocemos que la unidad fue un factor clave en esta victoria. Por lo tanto, va a ser difícil para el gobierno. Están en absoluta minoría en la Asamblea Nacional, no respetar esos resultados y empezar a oponerse a todo lo que son las reformas que estamos esperando todos los venezolanos en el primer semestre, en el primer trimestre del 2016. Señora Antonieta, ¿usted cuál cree que fue el talón de Aquiles en esta elección? Como lo decía el profesor Eduardo Gamarra, el chavismo históricamente en los últimos 16 años había utilizado precisamente las elecciones para legitimarse en el poder y en algunos casos también legitimar esa serie de abusos y atropellos que venía cometiendo contra la democracia. En ese contexto, ¿usted cree que Nicolás Maduro, qué le cobró la gente en las urnas? ¿Cuál fue ese talón de Aquiles que tuvo que enfrentar en esta primera elección legislativa el actual mandatario venezolano? Mira, yo creo que el país cambió. El país cambió, el país se cansó de no ser respetado, se cansó de una violación sistemática de sus derechos fundamentales, se cansó de que no respetaban el derecho a la vida, que es el primer derecho. Nosotros tuvimos 25.000 homicidios el año pasado. Cada 20 minutos muere un venezolano. Y el gobierno, el régimen, no hizo absolutamente nada como lo que le correspondía para empezar a solventar esta situación. El venezolano se cansó de la escasez, de no encontrar los productos. Los venezolanos, los niños venezolanos, en los últimos 2 o 3 años, yo creo, estoy segura que los estudios así lo reflejan, hoy por hoy están en un proceso de desnutrición por 2 razones. No se encuentran los alimentos y cuando los encuentra, el nivel de inflación es tan alto que no se pueden comprar. Yo creo que el pueblo se dio cuenta que necesitaba un cambio. Yo acompañé a Lilian, mi nuera, en el recorrido que hizo en esta campaña por la libertad, que recorrió 20 estados en Venezuela en el último mes, y nosotros vimos ese cambio de ese pueblo que quiere una mejor Venezuela, un gobierno que le garantice paz, bienestar, progreso. Y creo que el gobierno de Nicolás Maduro nunca percibió ese cambio. No sé si es que no recorrieron el país, no sé si es que no recorrían y no veían lo que estaba pasando en esas colas eternas. Las colas tienen ya más de 2 años y medio. Colas para conseguir las medicinas, colas para conseguir alimentos. El pueblo se cansó y es un pueblo demócrata, es un pueblo que ama la democracia y aprovechó las elecciones, como decía el profesor Gamarra. Ellos se legitimaron con las elecciones y aprovechando
el proceso electoral, ejercieron su derecho al voto, y le quiero decir, con un vendajismo electoral, con un abuso de uso de los recursos del Estado, con agresiones que las vimos en las últimas 3 semanas. Incluso Lilian fue producto de 2 atentados y un secuestro. Miguel Pizarro, armas largas en Petare, encapuchados. El mismo Enrique Capriles, Antonieta, armas largas también en eventos en San Félix, en el estado Bolívar. En fin, a pesar de todo esto, el pueblo manifestó su voluntad de cambiar. ¿Y el talón de Aquiles qué fue? Todo lo que les estoy comentando. Profesor Gamarra, ¿usted que Leopoldo lo denunció en febrero del 2014. Profesor Gamarra, ¿usted cree que en este momento queda debilitado Nicolás Maduro al interior del chavismo? Y le pregunto esto porque diferentes análisis apuntan inclusive a acusar a Maduro que prácticamente dilapidó ese caudal electoral que había heredado de Hugo Chávez. Sí, bueno, esta es una línea de análisis que no es de ayer ni de antes de ayer, sino que ya durante mucho tiempo había bastante descontento con Maduro como presidente, Maduro como la persona que en teoría pues fue el elegido, ¿no? El elegido para continuar con la línea de Hugo Chávez, y que lo hizo, de acuerdo a sectores dentro del chavismo, lo hizo de una manera extraordinariamente ineficiente. Entonces, sí existe un descontento, lo hemos visto reflejado en varias entrevistas con varios analistas muy cercanos al chavismo. Y en ese sentido, entonces, yo creo que ese descontento interior refleja, por una parte, quizás el hecho de que Nicolás Maduro no haya llevado el gobierno de una manera inclusive más radical. Es decir, el descontento no es necesariamente porque, o quizás no es porque Nicolás Maduro no haya sido más tolerante con la oposición, más democrático, más abierto, sino más bien porque Nicolás Maduro quizás no haya sido lo suficientemente duro con la oposición. Y entonces, en ese sentido, él tiene un verdadero dilema hoy. Tiene el dilema de hacer un poco lo que la oposición y yo creo que el mundo le reclama, es decir, abrir a Venezuela, cambiar el rumbo de la economía, que es al final lo que le ha pedido su pueblo en esta elección, por una parte, y hacerle caso a elementos, digamos, que tienen una nostalgia por ese rumbo, ¿no?, hacia ese socialismo del siglo XXI que fue de muy difícil consecución y que hoy en particular no solo está muy cuestionado en Venezuela, pero como hemos visto está siendo cuestionado en todo el hemisferio. Entonces yo creo que el dilema de Nicolás Maduro es precisamente en qué dirección puede ir. Y creo que a la vez tiene una extraordinaria oportunidad, ¿no? Es decir, yo creo que esta es una crisis para Nicolás Maduro, pero que podría convertirse en una verdadera oportunidad, inclusive para rescatar el mal, digamos, perfil que tiene en este momento. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, para empezar a rescatar esa imagen que tiene? Primero, sobre todo, sería una ley de amnistía para los presos políticos. Eso caería perfectamente bien en el ámbito internacional y él podría empezar a rescatar su imagen. Y segundo, colaborar con la oposición en las reformas que son urgentes para transformar el aparato productivo y rescatar la economía de Venezuela. Señora Antonieta de López, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Es la mamá del preso político Leopoldo López. No quiero despedirme de usted sin antes preguntarle qué viene ahora en ese movimiento político que ustedes han liderado. Y cuando digo ese movimiento político me refiero es que prácticamente usted como mamá de Leopoldo López y Lilian Tintori como su esposa son prácticamente esa voz de lo que no puede decir Leopoldo López porque en este momento está en prisión. ¿Qué viene de aquí en adelante para la oposición? Bueno, en el caso que ya te lo mencioné, tenemos que seguir trabajando para que los presos políticos sean liberados ya. Como tú bien dices, nosotros hemos sido también las voces de esos 75 presos que no tienen el rostro que tiene Leopoldo. Y nosotros seguiremos trabajando activamente por el cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros nos hemos centrado todo lo que ha sido nuestro trabajo en esa denuncia
contra la violación de los derechos humanos. Y en eso nos vamos a seguir concentrando nosotros y, por supuesto, apoyando la actividad, primero del partido de Leopoldo, Voluntad Popular, partido que por primera vez participó en las elecciones de la Asamblea Legislativa, partido, y ya eso es por una obsesión, pudiera decir yo, de Leopoldo, del rescate de los votos en aquellos poblados, en aquellas ciudades que eran coto cerrado del chavismo, y se ha dado en estas elecciones. Se dieron en el caso de Catia, que es un barrio populoso en el centro de la ciudad, fue ganado por Jesús Abreu, se dio en el estado Vargas, se dio nuevamente en Maturín, donde teníamos ya la alcaldía en el 2013. En fin, tendremos ese acompañamiento, pero y a los compañeros de la unidad. Pero nuestro trabajo como familia, como Voces de Leopoldo, y espero que ya Leopoldo muy pronto esté afuera, liderando su movimiento, su partido y trabajando por la mejor Venezuela. Y nosotros seguiremos apoyándolo y trabajando en el área de los derechos humanos. Señora Antonieta de López, mamá de Leopoldo López, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia en todo el continente americano. Gracias, Jefferson. De nuevo, muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora, la pregunta que les hemos planteado el día de hoy. ¿Creen ustedes que Nicolás Maduro respetará o no el poder que ganó la oposición en la Asamblea Nacional? Yo los invito a que respondan, a que opinen y participen de este espacio a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo ahí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Nelly Cárdenas, ella dice, por supuesto que no, en este momento está en la cuerda floja y él no aguantará. Álvaro Mitrotti nos dice, está obligado a hacerlo, le era más fácil y respetar resultados electorales que respetar una Asamblea Nacional constituida. Y le damos uno más, el de Omar Prado. Él dice, si hubiera podido hacer algo ya lo habría hecho, sin embargo hay que estar atentos y no bajar la guardia. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regrese estaré entrevistando al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y secretario general actual de UNASUR, el único organismo internacional que estuvo como veedor de las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.